gusta la gente a la que le gusta hablar de lo suyo. Estoy dispuesto a dejarme arrastrar por cualquier conversación, por lejano que me resulte a priori el tema, siempre que mi interlocutor logre transmitirme pasión y entusiasmo por lo que hace. Y no soporto que me den la versión para dummies. Aunque no entienda o no sepa o no conozca el léxico técnico, no lo necesito para dejarme llevar. Ya investigaré luego por mi cuenta o me haré una idea por el contexto, pero no me des la versión superficial, desnatada y 0% de las cosas. Por eso siempre me ha gustado mi invitado de hoy, porque siempre me ha sabido transmitir esa pasión por lo que hace y porque siempre ha estimulado esas ganas de querer ir un poco más allá y de aprender de una forma didáctica y entretenida. De hecho, para explicar estas mismas ideas me han venido a la cabeza dos clásicos, Michel de Montaigne y Anthony Daimiel. Michel de Montaigne decía que en sus viajes, para aprender siempre alguna cosa de la comunicación con otros, que es una de las más bellas escuelas que existen, observaba la práctica de llevar siempre a sus interlocutores a hablar de aquello que mejor supieran. Que el marinero hablara de vientos, que el labrador de bueyes, que el guerrero contara sus heridas y que el pastor contara cosas sobre sus rebaños. Porque decía, las más de las veces ocurre lo contrario, que todo el mundo prefiere discurrir del oficio de otro a hacerlo del propio, pensando así en adquirir una nueva reputación, como aquel reproche que le hacía Arquidiano a Periandro, que renunciaba a la gloria de ser buen médico para granjearse la de mal poeta. O como Julio César, que siempre quiso parecer mejor arquitecto que capitán, o que Dionisio el Viejo, que quiso parecer mejor poeta que general. Y concluía Montaigne que había que esforzarse por llevar siempre al arquitecto, al pintor, al zapatero y a todos los demás a su terreno, y que en ese terreno es donde uno encuentra la belleza y el interés por las cosas. Y yo por eso hago este podcast, por saber un poco más del oficio de los demás, por aprender, por tener una versión más amplia de aquello que hacen, de los obstáculos que a veces encuentran, y siempre encuentro paralelismos con lo que yo hago y me sirve para aprender y mejorar. Y si antes hablaba de Michel de Montaigne, ahora hablo de otro clásico como Anthony Daimiel, que en el prólogo del libro de mi invitado, La Pitipedia, escrito con Antonio Pacheco, alias Pach, deja al final un párrafo de Daimiel que me encantó sobre mi invitado y dice lo siguiente. En este mundo actual de aparente superficialidad comunicativa, porque se entiende que solo en aguas someras se puede ser dinámico, fresco, rápido e impactante, mi recomendación se mantiene. Atrévanse a ser profundos, a rebasar límites, a ser contraculturales y sigan quedándose con las especies abisales de ojos grandes que no se cierran y de movimientos sagaces. Así es Piti Hurtado. Cousteau no hacía documentales sobre algas o moluscos. La longevidad de las especies marinas aumenta con la profundidad a la que viven, y el misterio y la sorpresa siguen siendo alimentos básicos en la nutrición cotidiana del lector y el espectador con una mínima inquietud. Seamos exigentes con nuestros intereses. Y me encantó este párrafo que leí, porque veía esa conexión directa con lo que yo pensaba y con lo que una vez escribió Michel de Montaigne y que hace poco volví a leer. Últimamente siempre tendemos a eso que contaba, a siempre tener esa versión más superficial de las cosas, a querer entretener, a no ser nunca profundos,
a siempre estar pensando que los demás van a desistir, que se van a aburrir, que se van a cansar, que no tienen atención suficiente. Y todo esto es lo que hace muy bien mi invitada de hoy, Piti Hurtado, que es especialista en baloncesto, ha sido entrenador, ha sido analista, es comentarista y me gusta cómo siempre ve el baloncesto y cómo lo explica a los que lo estamos viendo, porque muchas veces no estamos viendo lo que queremos estar viendo. Y con él voy a hablar de muchas cosas, de su trabajo, de sus intereses, de cómo se ha dedicado de ser entrenador y de gestionar talento y de ser un líder en otro campo como la comunicación, a trasladar esos mensajes. Y también vamos a hablar en profundidad sobre Pau Gasol, que acaba de anunciar su retirada, y vamos un poco a ver cómo fue esa figura en el baloncesto y en el deporte español, cómo ha impactado y cómo también fue un poco esa generación y cómo su baloncesto marcó una época. Así que sin más preámbulo nos vamos a tomar una copa, un chismorroteante Seagram's tónica aquí en el Hotel Jorge Juan, donde siempre nadamos en aguas profundas, o al menos lo intentamos. ¿Cómo estás, Piti? Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Encantado de que hayas podido pasarte por el hotel y de charlar. Habíamos hablado mucho siempre por privado y comentando impresiones de baloncesto y de periodismo y de la vida, y por fin te tengo ya aquí en el hotel. Pues sí, encantado de tomar una copita aquí contigo, un entorno tan agradable y hablar de lo que toque. De lo que toque. Eres entrenador de baloncesto, analista, comentarista en DAZN, haces vídeos un poco explicando táctica y baloncesto, y en realidad, bueno, también has escrito un libro sobre baloncesto, la Pitipedia, muy recomendable, y en general un entusiasta del baloncesto en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Sí, digamos que es el deporte que se me cruzó en la vida, y ha habido un momento en el cual la parte solo, digamos, de sacrificio, de esfuerzo del deporte, me aburrió un poco, entonces he querido un poco en lo transversal y explicarlo de otra forma. Soy entrenador como primera función, pero luego la vida me ha ido, bueno, ofreciendo otros caminos y en eso estamos, ¿no? Recorriéndolos. Sí, hablando de recorrer, porque tú como entrenador recorriste mucha parte del mundo, ¿no? Empezaste en Cáceres y luego has entrenado en Japón, has entrenado en Venezuela, historias importantes. Bueno, me tocó ser el primer entrenador español de baloncesto profesional en Japón. Creo que Benito Floro y Reshak lo hicieron en el pasado, pero digamos que yo era otro perfil. Y me fui a Sapporo, ahí digamos que multitud de anécdotas. Fue un tiempo muy feliz el de Japón, con Levanga Hokkaido, en la isla del norte, en Hokkaido, alejado de Tokio. Y luego me tocó también Venezuela, México, y luego en España he estado en diversos sitios, pero sí, un poco lo que ha ido saliendo. Y luego Madrid, ¿no? Como sitio mediático y sitio donde me han llamado para trabajar en medios. ¿En Japón cuánto tiempo estuviste? 2 temporadas y fueron muy, como te decía, muy satisfactorias, porque cuando me llaman es una sorpresa, hago alguna reunión, alguna entrevista online, cuando no se hacía eso, ¿no? Entonces estabas un poco perdido, porque no sabías exactamente qué sensación le habías dado, ¿no? a los japoneses que te entrevistaban en inglés, ¿no? Y recuerdo los 3 primeros meses en Sapporo como muy de la peli Lost in Translation. No tanto por el contenido de lo que yo quería transmitir a mis ayudantes o a los jugadores, que también, porque tenías que hacer una doble traducción, ¿no? Tuya al inglés y del inglés al japonés, sino por el hecho de ir al centro de Sapporo, ir al centro de Tokio, a Shibuya, ¿no? Ir de noche, buscar restaurantes, ¿no? Sentirte muy solo, mi familia todavía no me acompañaba en ese momento, y decir, ostras, esta es la aventura de mi vida, o sea, no me puede pasar algo tan grande, un tío de Cáceres aparecer en Japón a intentar convencer a una serie de jugadores, 10 jugadores locales y 2 americanos, que tienen que ponerse en una idea a jugar juntos. No, es una historia bonita. Hay una película, de hecho, de Tom Selleck que se va a Japón a jugar al béisbol y también tiene muchos elementos de Lost in Translation, pero es una experiencia bonita. Yo siempre lo pienso cuando los entrenadores que os apoyáis tanto en una comunicación directa, en trasladar un mensaje que es tan complicado a veces de hacérselo llegar a un jugador, cuando está la barrera del idioma, ¿no? O en tu caso la doble barrera del idioma, porque como comentas, era la doble traducción. Eso siempre me ha parecido
un reto muy ambicioso, ¿no? Y que siempre debes estar ligeramente insatisfecho contigo mismo, ¿no? De decir, no sé si todo está llegando. Claramente. Un jugador americano que a los 15 días de pretemporada me dijo, coach, tenemos que hablar. Estos no se enteran, lleva ya 3 años en Japón. De lo que usted me está contando, yo quizá cojo un, no sé, un 60%, pero a esto sí les llega el 30% y bueno, y la coletilla, y creo que estamos entrenando demasiado, ¿no? Era un veterano, un veterano de guerra. Sí, ahí, Eras el Ivanovic de Japón. No tanto. Lo que pasa es que sí que es verdad que me contrataban pues por tener una visión del baloncesto un poco más flexible. Allí digamos que desde el instituto, cuando empiezan a entrenar un poco más serio, es todo sota, caballo y rey. O sea, son ejercicios de tiro de media distancia como 3 horas y el entrenador sentado en una silla, ¿no? En universidad igual, porque tienen un sistema muy académico tipo Estados Unidos, aquello está colonizado deportivamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces traía un español un poco para una visión de vamos a leer los partidos y vamos a ser flexibles. Claro, me pedían una cosa difícil, ¿no? Que era flexibilizar tácticamente a jugadores que no lo habían hecho anteriormente, con el agravante que uno de mis jugadores, el más veterano, Takehiko Orimo, tirador legendario del baloncesto japonés, era también el presidente del equipo. No el dueño, pero el presidente. Entonces era como mi jefe también es mi jugador, ¿no? Esas situaciones siempre me han encantado, lo de tú eres jugador y al mismo tiempo dueño del chiringuito. Y luego ha estado el salto. Yo te conocí, de hecho, por tus vídeos en redes sociales, que eran muy buenos y me enteraba de detalles que a lo mejor se me hubieran escapado de otra forma. Tus análisis de jugadas, de jugadores, y de repente das el salto a Movistar y ahora a DAZN, que estás con la Euroliga, que para mí es la competición más infravalorada, porque me divierte muchísimo y a veces siento que no la está viendo tanta gente como tendría que verla. Seguramente. Yo creo que tiene un sabor táctico y tiene un sabor de competitivo muy especial. Ellos tienen un lema muy bueno desde el año pasado, que es cada partido cuenta, every game matters. Y yo disfruto mucho con la Euroliga. Lo que pasa es que yo, lo digo ahí en el libro que lo mencionabas antes, yo para esto soy un poco, no sé si llamarlo disfrutón, como decía Andrés Montes, o egoísta. No me gusta, porque me guste la Euroliga, despreciar cualquier otra. O sea, lo normal en el baloncesto es llegar y los que les gusta mucho la NBA decir, bueno, la Euroliga no me gusta porque no están los mejores jugadores. O la gente que le gusta mucho la Euroliga, despreciar o la Liga CB o la Euroliga. Yo para eso soy muy de baloncesto y la Euroliga es ahora en lo que trabajo, pero si me tocara comentar la LeBron o cualquier otra cosa, sacaría el detalle. Y la Euroliga creo que tiene mucho que sacar, y creo que la vendemos un poco mal porque no somos capaces de llegar a fondo de mucho sabor. Ahora cuando venía hacia el hotel, venía pensando en Yabusele, ¿no? Que es el nuevo jugador, digamos, impacto en Madrid, ¿no? Me tiene enamoradísimo, como le llaman The Dancing Bear, el oso bailarín. Me parece un jugador elegantísimo, bueno, me tiene enamorado. El año pasado le vi en el Asbel y me gustaba, pero en el Madrid su impacto, además, como ante la ausencia de Cuatro, se está jugando de maravilla. Pasa, tira, está físicamente fenomenal, me tiene enamorado. Es curioso porque es este tipo de jugadores que yo cuando veo que impactan al agrado, impactan al aficionado, pienso, ¿por qué sucede estos enamoramientos, ¿no? Estos crash, como dicen ahora, ¿no? El hecho de que Yabusele, que tiene ese cuerpo ahora mismo muy en forma, como tú dices, pero bueno, pues tiene ese trasero respingón, ¿no? Sí, trasero respingón. Claro, como jugadores que veíamos hace años, ¿no? Cuando yo era chaval, pues veía jugadores tipo Kevin McGee o Brian Sadlier, jugadores con mucho trasero para jugar de espaldas, ¿no? Que es una de las cosas que el aficionado vintage echa de menos. Y Yabusele ha venido a Madrid y de repente pues lo ha descubierto el gran público. Entonces yo me pregunto, ¿por qué este tipo de físicos impactan más, ¿no? Que cuando viene uno muy cachas o alguien muy perfecto, ¿no? Y Yabusele, de momento, que tiene una historia. Yo quiero entrevistarlo porque tiene una historia. El padre fue boxeador semiprofesional en República Democrática del Congo, pues típico inmigrante de segunda generación en un suburbio de París, ¿no? Y yo creo que tiene una historia porque el tío tiene una sonrisa muy limpia, muy abierta, ¿no? Y entonces lo normal cuando te ves estos hijos o nietos de inmigrantes, pues puedes ver que ha tenido que salir con mucho esfuerzo, ¿no? Y a él le ves como la facilidad en la cara, ¿no? A ti te gusta mucho eso, además las historias de los fuera de la pista, ¿no? De los jugadores. De hecho, yo he descubierto por ti muchas cosas, detalles que ahora tengo en mi cabeza. Digo, ¿por qué sé que el Pato Garino tiene un sitio de empanadas, ¿no? Argentinas. Sí. Eso es por Piti Hurtado, que en cada partido deja sus perlas, o que Alex Tallus le gustaban las bitcoins, creo que era, ¿no? Algo así. Sí. Eso
son detalles de Pitu todo, de ver toda la temporada regular de la Euroliga y siempre acabas descubriendo detalles de jugadores y te da una perspectiva más amplia del jugador de baloncesto, que a veces nos ceñimos a lo que se ve en la pista, en el parqué, y a veces es divertido saber un poco más, te da una imagen más global del tío. Curioso porque lo que me acerca al periodista de los grandes núcleos como Madrid o Barcelona, lo que me acerca al aficionado, me aleja de los agentes y de los equipos, porque parece que no se tiene que contar mucho. Y lo que cuento es muy blanco, digamos, tampoco me meto, a no ser que sea algo pasado, un jugador que ya no está dentro y que haya pasado algo muy, digamos, un poco más hosco, ¿no? Pero en este caso me gusta mucho contar estas cosas porque como entrenador me podría pasar el partido entero comentando el doble bloqueo o cómo la defensa ha sido así. Creo que a veces es importante dar el detalle, dar la pincelada, pero creo que si estoy todo el partido hablando solo de lo táctico, lo que hago es echar más gente del baloncesto fuera a que no vuelva. Y si a Alex Tyus, que fue un jugador, bueno, con un paso por Madrid, digamos, efímero, circunstancial, ¿no? Cuento que, pues, que su mujer tiene una cuadra de caballos profesionales en Polonia y que él es un enamorado del Bitcoin. De hecho, cuando se casó, el pastel de boda, cuando se casó de segunda, el pastel de boda era un balón de la Euroliga y un Bitcoin, lo cual es algo como muy kitsch, ¿no? Como muy hortera, ¿no? Como si lo tradujéramos un poco al castellano, ¿no? Pero sí, son historias que yo creo que tienen su punto y que en un partido hay muchos minutos como para cuando le das descanso al narrador contar un poco de una cosa y un poco de la otra. Sí, yo estoy preocupado con JC Carroll, que no da señales de vida, como madridista que soy. Lo del rancho me tiene preocupado. Yo sabía mucho del rancho por ti, porque tú estabas al tanto de sus redes sociales y contabas ahí cómo iba el proceso, pero me tiene preocupado. No sé si le hace falta a alguien que le eche una mano. Yo me ofrezco voluntario y que él vuelva. Yo me voy 6 meses a donde tenga el rancho por ahí, en Utah lo tiene, ¿no? En Wyoming, creo. En Wyoming. Y me pongo a cuidar sus ovejas de cara negra de Nueva Zelanda y lo que haga falta, pero que vuela, por favor, que necesitamos tiro exterior en el Madrid. No, y sobre todo que es un jugador muy reconocible, ¿no? Dice la leyenda que el presidente florentino es su ojito derecho, ¿no? Sí, lo dicen Benzema y JC Carroll, que sí, son los únicos que nunca le han querido apretar con los contratos, que siempre les ha parecido fenomenal. Pero yo creo que tiene también un componente de la visión del presidente, creo, o sea, digamos, esto no es ni información de terceros ni nada, como que el presidente ve que cuando salen, rinden, digamos, en ataque. O sea que en fútbol Benzema puede solo atacar, digamos, aunque cada vez se hace más, pues bueno, el bajar a defender tácticamente. Pero en baloncesto, JC Carroll, obviamente, los 15, 17 minutos que estaba en pista, era una explosión, ¿no? de anotación y metía mucho. Lo que pasa es que yo creo que ya en los últimos años, digamos que atrás dejaba mucho por guarnecer, ¿no? Sí, pero JC Carroll es uno de esos protegidos de la afición, como tú dices, porque es muy... impacta mucho lo que hace, ¿no? Esos triples, levanta al palacio, ¿no? Un poco lo que era en su día también Bullock en el Madrid. Ese jugador que de repente se enchufa y mete 4 triples seguidos, y independientemente del partido, del escenario, de todo. Eso es. Y muy americano en el sentido de venderlo muy bien. O sea, si JC Carroll ha hecho algo mal o ha tenido un mal comportamiento con sus compañeros, eso no se ha visto nunca, o con su entrenador, ¿no? Se ve como un chico perfecto, bueno, ya un señor un poco más mayor, ¿no? Y luego lo del rancho es muy curioso porque él te va vendiendo todo, ¿no? Venden miel, venden ciripole, vende carne de wagyu, está persiguiendo chotos, pues, en vez de perseguir bloques indirectos, ¿no? La verdad es que es muy curioso. Una familia muy mormona con 5 hijos, creo. Además, da el perfil del típico americano que pasa por la ACB 10 años y nunca vuelve a España jamás. O sea, que es curioso porque los hay de este tipo. Sí. Hay como tres perfiles. Uno que no vuelve nunca, ¿no? Pero que termina siendo feliz ahí. El segundo que está deseando no volver, o sea, quedarse allí y alargar las vacaciones, pero que hay un momento en el que en su pueblo ya no le reconocen y vuelven. Y luego un tercero que es el que se queda aquí. Que hay casos muy espectaculares en la historia del madridismo, como Clifford Luick, que es un gato de Nueva York, y Wayne Bravender, que es un madrileño de un pueblecito de Minnesota que se llama, curiosamente, Montevideo. Bravender. Que son 2 casos que se han quedado a vivir y son españoles y se quedaron aquí. Y no puedo, ya que estás aquí, pasar por alto la oportunidad de charlar contigo sobre Pau Gasol. Anuncia su retirada y yo quería preguntarte para ti cuáles son esos momentos
Pau Gasol, como decía David Foster Wallace sobre los momentos Federer, que eran esos momentos en los que estás viendo la televisión y la mandíbula se te cae, los ojos salen de sus órbitas y emites un sonido gutural y alguien viene de la habitación de al lado pensando que te has atragantado con unas palomitas o un anacardo. Yo te quería preguntar, para ti, ¿cuáles son la carrera de Gasol tan amplia, tan longeva y tan exitosa, pero esos cuatro postales que tienes guardada en tu memoria cuando piensas en Gasol? Bueno, la primera claramente es el Europeo 2001. Todo el mundo recuerda, pues seguramente la semifinal de Lille, eso será posterior, pero el Europeo 2001, él no le seleccionan para los Juegos Olímpicos de 2000, Lolo Sainz decide llevar a Navarro y a Raúl López, decide que todavía está verde Gasol, y él llega a 2001, que es verdad que ya ha explotado en ACB, y lleva la selección en volandas hacia el bronce, una selección de entreguerras, que parecía que, bueno, que ya se retiraban Herreros y compañía y tal. Y Pau Gasol para mí es la gran esponja, porque él, desde su 2.16 y su capacidad motriz, ha sido capaz de, sobre todo, de absorber lo que Raúl López y Juan Carlos Navarro le explicaron. O sea, le podemos ganar a cualquiera. Anteriormente en baloncesto no habíamos visto eso. O sea, cuando la generación de la plata de Los Ángeles era, bueno, le hemos ganado a casi todo el mundo, pero ha habido el boicot, no ha venido la URSS, a Estados Unidos no le vamos a ganar, aquí no, aquí es, le podemos ganar a cualquiera. Y Pau Gasol recoge esa experiencia de los dos pequeños y en el 2001 ya nos lleva ahí. Posteriormente, cuando se lleva la mano al oído después de pegar un mate encima de Kevin Garnett, que era un poco su ídolo, y varios jugadores más, ya estaban en la NBA. Cuando en el 1, 2, 3 Olé, el comentarista. Sí, famoso, sí. Y mientras Gasol, que tampoco ha sido ni muy tribunero, ni muy de gestos, sí que hace así como un poco diciendo, os estoy escuchando, acabo de hacer la primera jugada, que realmente es muy importante, ¿no? Posteriormente, hay un 2+1 en el séptimo partido para ganar el anillo contra Boston Celtics, eso yo creo ya es 2010. Sí, que no es un partido muy bonito, pero juega muy bien. Es un partido de una anotación bajísima. Kobe Bryant falla mucho, hay un triple Ron Artest importante, y hay un momento, los que lo estamos viendo ahí con los ojos como platos, ¿no? Estamos escuchando ahí a Anthony Daimiel, hay un momento en el que creemos que a Pau Gasol le pueden dar el MVP. Ilusos de nosotros, ¿no? Porque digamos que ese pescado está todo vendido, ¿no? Pero Pau Gasol, digamos, ese punto es muy, muy grande, ¿no? Y luego, posteriormente, hay un momento icónico, ¿no? Que es cuando su hermano le coge un poco para ayudarle a llevarle al centro y ganan la final del Mundial 2006. Me retraigo un poquito a ese momento, porque él juega esa final pese a estar lesionado. O sea, no juega de cuerpo, pero todos juegan a un nivel extraordinario porque quieren darle la victoria a su líder. Sí, yo tengo, fíjate, recuerdos parecidos, paralelos casi. El de... Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que vi a Gasol jugar, que estaba viendo una película, me acuerdo en el Plus de los Blues Brothers, y puse el partido del Madrid-Barça de Liga Irregular, normal. Y ahí debutaban, o sea, acaban de debutar o estaban debutando Navarro y Gasol. Y Gasol hace 14 puntos, 16 puntos y nos ganan. Hablo como madridista. Y dije yo, ¡ay! ¡Ay, la que se nos viene encima! Y luego, el siguiente recuerdo que tengo así como muy especial es, yo estaba en Estados Unidos. Ajá. Cuando le eligen el draft, y recuerdo estar leyendo el periódico el día siguiente, porque claro, ahí no había internet todavía, o yo no tenía acceso a internet, y estar leyendo el periódico en Estados Unidos y ver la clasificación del draft, él el número 3 y Raúl López, que es un jugador para mí fetiche. De hecho, Raúl López siempre se dijo que era como el junior de oro dentro de esa generación. Era como el que más futuro tenía. Y él había caído al 24, ¿no? Que era tremendo porque él iba como de heredero de John Stockton en Utah Jazz. Claro, claro. Y hablando con americanos y algún español que había por ahí de si Gasol tiene futuro a la NBA o no. Y me acuerdo de las frases tal cual, de mucha gente muy escéptica con el futuro de Gasol, con que era muy flacucho, que no tenía peso para estar en la NBA. Y luego, cómo fue callando bocas poco a poco. Y luego también tengo, bajo el recuerdo, tú has dicho el europeo 2021, 2001, ¿no? 2001, sí. Yo el 2003, que se pierde la final contra Lituania, y Gasol hace un partidazo, 36 puntos o algo así, y siento que algo grande se va a venir. Y digo, mira, yo que había visto la selección española siempre un poco inferior, sí, con jugadores
talentosos, pero que no daban el salto a la élite europea o mundial. Y de repente, aunque esa final se pierde, que era una Lituania pues con Jasikevičius, Macijauskas, Stombergas, pero sientes que hay algo que está al caer y que incluso yo con Gasol tuve la oportunidad de hacer una entrevista justo después de ganar ese europeo que decías tú en Francia y, y ves ahí que como esas derrotas importantes le han transformado, ¿no? Como que le duran mucho más las derrotas que una victoria importante. Sí. Y dices, aquí nos va a dar tardes y noches de gloria, como luego acabó siendo. Y para mí esos momentos los tengo también muy grabados en la cabeza. Yo tengo dos momentos como para abrir y cerrar este círculo, más personales que como aficionado. El primero es en el lobby del hotel de Málaga, donde se juega la Copa, donde se hospedan los equipos que juegan la Copa del Rey de 2001, que es su presentación en sociedad. Y yo era segundo entrenador del Cáceres y recuerdo que jugábamos la semifinal contra el Real Madrid. Entonces estaba Valdano, recuerdo que Valdano estaba en el hotel, nos tomamos un café con él y tal, ¿no? Nos vio con los rollos de las jugadas, nos dijo, ahí va el secreto, ¿no? Para esta noche, pero bueno, el Madrid nos terminó. Que era director de la sección de baloncesto, Valdano, en esa época. Yo creo que era director deportivo en total, pero también llevaba la sección de baloncesto. Que cuando llega, hay esa movida con Imbroda y Escariolo, sí, me acuerdo. Exacto, sí, esa época. Pues llego al lobby del hotel y voy a subir en el ascensor y de repente veo un canutazo, como dicen los periodistas, hay un enjambre de periodistas poniendo en el micrófono a este chico, a Gasol, de 19 años tenía en ese momento, y no soy capaz de entrar en el ascensor porque está todo muy bloqueado. Claro, me quedo diciendo, yo lo conocía, ¿no? Obviamente había sido campeón del mundo él ya en Lisboa Junior, y digo, ostras, esto ya es otro nivel, o sea, está todo el mundo pendiente de Gasol, hay muchos scouters NBA, y luego el momento final en Colonia, en la Final Four de 2021, cuando fuimos con DAZN, me encuentro con alguien del staff y le digo, oye, ¿qué tal la relación con Pau? Dice, es alguien diferente. Dice, él, o sea, pues yo he tratado con muchos jugadores y con Pau es como una marca, es como alguien que se acerca a todo el mundo, que ayuda a todo el mundo, o sea, que es muy consciente de lo que pueda dar en la pista ahora y de lo que es su imagen, casi un aura magnética que a todo el mundo le daba mucha tranquilidad. Ahora es él casi o sea, tiene un estatus casi una forma de estar en una presencia en redes sociales o cuando interviene casi de político. O sea, Bueno, más que político, o sea, pero no de político del de barro, digamos, del de estar en la pelea, sino yo lo vería más como de presidente de un organismo internacional, ¿no? No sé, la UNESCO, sí. la UNICEF, o sea, el COI, ¿no? Sí. Un poco ese nivel de política, ¿no? Sí, pues una imagen. Yo creo que además la cuida mucho, ¿no? Sí. Como ha opinado en los Juegos Olímpicos, que de hecho hay un poco ahí de, no sé qué te parece a ti, que te quería preguntar también, porque ha habido cierto debate sobre el final de la carrera de Gasol, ¿no? Sobre si, oye, a lo mejor debería haberse retirado algo antes y que su legado quede inmaculado, o esta última etapa suya en la que no estaba físicamente del todo, ha esperado a los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos ha participado poco, incluso han sido unos Juegos Olímpicos un poco atípicos, ¿no? Sin público, sin esa ovación que se merecía a lo mejor salir de un escenario así. Es todo un poco, casi un final un poco más aguado, como lo quieras llamar. Incluso pierde la final de la Euroliga. Y hoy tengo un poco de debate, ¿no? Con amigos o con gente con la que hablo. No tengo una opinión muy clara sobre eso. O sea que tú como buen madridista, digamos que olvidas, no sé si consciente y conscientemente, que probablemente conscientemente todo. Que gana la Liga con el Barça, digamos, ¿no? ¿De qué me hablas, Titi? No sé de qué. No sabes de qué. Bueno, yo creo que él tiene muy grabado a fuego como Kobe Bryant, en la última lesión parece que ya no puede volver después de tantas lesiones y demás, y Kobe Bryant se recupera las dos últimas temporadas a más de 20 millones de salario, la familia Bass, los dueños de los Lakers se lo permiten a Kobe, para la última temporada retirarse en la pista. O sea, él quiere salir de Kobe, su íntimo amigo, su colega, ¿no? su compadre, hace todo el esfuerzo para salir de su propio pie de la pista. Él no quiere que la última imagen sea de un jugador que las lesiones pudieron con él. Yo creo que Pau Gasol, o sea, hace todo el esfuerzo para volver. Es verdad que vuelve aquí en Barcelona, creo que juega algunos partidos interesantes. Es verdad que los Juegos Olímpicos son muy particulares, muy raros por todos estos factores que tú has dicho. Mala suerte, porque fue ese partido contra Eslovenia,
contra Luka Doncic, que era el que te lleva por el camino difícil y se pierde por poco y se complica de repente todo. Sí, totalmente, ¿no? Porque te lleva a Estados Unidos y la segunda parte bueno, que... Porque además los Estados Unidos fue por sorteo, ¿no? Claro, fue todo que se te complicó de repente por un... Un sorteo que viene devenido por que en el pasado España, que era muy procrastinadora, ¿no? Con estos jugadores tan victoriosos, la primera fase siempre iba como al último partido para elegir ruta, digamos, ¿no? Entonces se decidió que en baloncesto se sorteara. Ningún otro deporte colectivo en los Juegos Olímpicos se sorteó la segunda fase. Todo fue según la clasificación del primer grupo. Más que nada, o sea, su decisión es: yo no quiero retirarme con esta lesión que tengo en el pie. Quiero recuperarme y estar en la pista. Y entonces él quería estar en la pista. Como el Cid, ¿no? Atado al caballo, ¿no? Un poco, sí. Y luego que yo creo que él tiene un futuro seguramente muy cercano al Comité Olímpico Internacional. Entonces, terminar con sus quintos Juegos Olímpicos, que podían haber sido 6, si ya lo hemos dicho antes, si hubiera jugado aquellos del año 2000 en Sydney, con Lolo Sainz. Que sí los jugó Navarro. Navarro sí los jugó, que tiene 5, efectivamente. Rudy puede llegar a 6, porque como los siguientes Juegos Olímpicos son relativamente pronto, están ahí, ¿no? De hecho, el otro día estaba hablando con mi hermano precisamente del tema hablamos de las carreras, que me decía mi hermano, me da un poquito de pena que me quede con esta imagen final, a lo mejor de Rudy, cuando Rudy ha sido un jugador tan explosivo, tan vistoso, tan anotador, quedarme con esta imagen última de jugador ya casi que no tira, casi no está menos de anotador, más de zorro defensivo, de jugador de inteligente como lo que es, cuando además yo creo que Rudy es un gran infravalorado, porque para mí Rudy es el que ha cambiado la sección del Real Madrid, que no mucha gente lo dice porque hay otros grandes nombres. Para empezar, evidentemente, no es hacer de menos ni a Lasso, ni a Yui, ni siquiera a Doncic o incluso Mirotic. Pero Rudy es el que hace que todo eso funcione muy bien, y porque no cae muy bien, o por lo que sea, se le ha esnoveado de vez en cuando. Y para mí es el jugador que cambia todo. O sea, que son 10 años del Real Madrid en los que él ha hecho que la sección vuelva a ser ganadora, que tuvo un par de fogonazos con la ULEP de Plaza y con la Final Four de Messina, en los que se empezaron a ver brotes verdes, pero el que de repente devuelve el estatus de grande, para mí es Rudy Fernández. Sí, yo creo que él completa un equipo, que tú has dicho varios nombres, yo añadiría también a Sergio Rodríguez, ¿no? Efectivamente, totalmente. Que hace que el Palacio de Goya se ponga en pie, ¿no? En tantos contraataques. Y eso que tuvo un inicio como dubitativo, y de repente Messina, se convirtió en un jugador... Yo de Rudy siempre digo que es un agente del CNI infiltrado en las comunicaciones del enemigo, ¿no? Porque él es capaz de aparecer de un sitio que tú estás mirando el lado balón, ¿no? Yo siempre le digo a los entrenadores jóvenes... relajar la mirada y miras todo el campo, ¿no? Pero claro, como aficionado uno está mirando más el balón y de repente Rudy aparece de un sitio que no sabíamos, con un instinto brutal. Sí, yo creo que tiene mucho mérito Rudy Fernández, y sobre todo que es un jugador, dentro de que el baloncesto tiene ese punto tan blanco, ¿no? Que no hay muy pocos villanos, ¿no? Por eso a mí Ergin Ataman o... Ataman. Sí, que es el entrenador turco del Efes, ese tipo de personajes me interesan mucho. Sí, que Vicius era un poco así también, como sí, jugador, pero la sonrisa ya sí que Vicius era también muy... enamoraba mucho, sobre todo al público de Barcelona o de Tel Aviv o de... Entonces villano con claro, todas las letras. Yo digo villano que también le odien casi sus propios seguidores, ¿no? Y Ataman es un poco así, con la prensa turca en Colonia era muy divertido porque imitábamos un poco algunas frases de ese inglés tan particular que tiene el entrenador otomano, y nos reíamos mucho porque y esa pinta también, digamos que esa imagen como de película de serie B, de mexicano, totalmente. Ese tipo de caracteres son interesantes. Y Rudy al final, bueno, pues toda la leyenda, ¿no? Cuando le pegaron a aquellos aficionados en Lituania, un montón de cosas que han pasado. Bueno, él digamos que utiliza todo lo que puede en favor de su equipo, ¿no? Incluso al principio de la selección, yo me acuerdo que leía una columna cuando escribía Felipe Reyes, me acuerdo en Marca, que le metía alguna pullita a su compañero Rudy, en plan... como el jovencito algo insolente, o esa actitud que siempre ha tenido Rudy un poco de... Sí, la insolencia es parte de su carácter. Habrá gente que me critique esto, pero a Ginóbili siempre se le ha alabado hacer exactamente lo que necesitaba el equipo para ganar, ¿no?
y ser un líder y demás, ¿no? Rudy también ha hecho lo que necesitaba el equipo para ganar y los equipos de Rudy han sido muy ganadores, ¿no? Excepto pues los periplos en NBA y no lo hizo mal del todo en Portland. Y es verdad que luego, pues digamos que esos encontronazos con rivales, ¿no? Con Spanulis, pero alguien tenía que poner nervioso a Spanulis, ¿no? Y ese era Rudy Fernández, ¿no? Sí, sí, además muy maltratado por las lesiones de espalda, que es muy, Sí. es muy Por su complicado. tipo de juego también. Claro, ¿eh? claro, porque un tipo tan enclenque, Muy que flexible. juegue tan agresivo, eso que siempre va al robo, que siempre va a adelantarse, eso, claro, te acaba ahí muy explosivo y muy saltarín, eso siempre, claro. Yo de Pau Gasol, es que no quiero dejarme esto en el tintero, Claro. este espacio que es muy de literatura, siempre, no echarle en cara, ¿no? Pero me hubiera gustado que su selección de libros hubiera ido un paso más allá, ¿no? Porque él, pues bueno, siempre ha compartido, como tú decías, incluso frases de Paulo Coelho y cosas así como muy... como demasiado mainstream, Sí. y él que viene de haber aprendido de gente tan mítica como Phil Jackson. Si tú lees la lista de libros que Phil Jackson le regalaba a sus jugadores cada Sí. año, es alucinante, ¿no? O sea, bueno, el mismo Pau Gasol, libros de Roberto Bolaños, libros todos muy pensados sobre el carácter del jugador al que quieres impactar, pero libros con un pozo, ¿no? Y una literatura muy particular, la de Phil Jackson. Bueno, de hecho yo en la entrevista esa que le hice, que fue justo cuando venían de ganar, yo digo, el Eurobásquet de 2015, fue el de Francia, ¿no? Sí. Justo antes de que empezaran la gira por el ayuntamiento y todas estas cosas y por La comunidad, ¿no? visitas oficiales y todas estas cosas, le hice una entrevista muy, muy bonita que guardo mucho cariño, y justo él acababa de leer en la concentración de ese Eurobasket el libro de Andrea Agassi, el de Open, ¿no? Open. Y estuvimos hablando mucho fuera de micro y durante la entrevista le saqué algún par de temas que él había destacado. Que quizás su formación personal es totalmente opuesta a la de Agassi. Claro, de padres más, ¿no? ¿Entiendes? Claro, su madre es médico, su padre enfermero, su padre deja de trabajar prácticamente para cuidar a los chicos. Tienen una formación personal que lo ves un poco en cómo se comportan Pau, Marc, que son los más mediáticos, ¿no? Los conocidos. Y te parece cuando Pau se van todos juntos, o sea, como una familia muy unida. Sin embargo, Agassi todo el libro está diciendo, ostras, yo es que estoy terminando que odio el deporte, odio el tenis, ¿no? De hecho, hay una serie ahora en HBO que se llama Sucesión, que vuelve ahora, y justo que es como de estas familias poderosas, millonarias, pero todos se llevan fatal. Y ayer estaba leyendo un artículo sobre el tema y decían que estaba basado en Rupert Murdoch, este magnate de la televisión, y también en el padre de Agassi, que ha fallecido hace poco, y que hablaba como esa especie de rivalidad, de competición, de quererle llevar al límite, al mismo tiempo amor, odio, ese tipo de cosas, estaba muy basado en ese libro. Y con Gasol estoy de acuerdo con lo que tú dices. A mí, o sea, es lo único de Gasol que a veces digo, me gustaría que fuera menos... Eso, Perfecto. menos mainstream, o sea, menos yerno encantador y un poco más de una arista, ¿no? O más, menos como hablar al mundo y a lo mejor recomendar algún libro más particular que no va a encantar a todo el mundo, ¿no? Ese algo más es lo único que a veces he sentido. Bueno, es que terminan siendo multinacionales y son marcas. O sea, ya no es el equipo, sino es el mismo. Y Pau Gasol sabe que en España, pues como Rafa Nadal, ¿no? Pero quizá el mismo Rafa Nadal o Fernando Alonso le vemos en algún momento, pues un momento de enfado y demás, ¿no? Y Pau ha sido capaz de gestionar sus emociones tanto que las lleva casi a la perfección. Sí, cuando ya rozas lo vainilla, a veces me digo, bueno, me habría gustado ver esa beta un poco más... pura, ¿no? Pero por supuesto que... Y Marc Gasol es otro personaje súper interesante, su hermano, que acaba de volver para entrenar al Girona, ¿no? Que es bueno, para entrenar, para jugar. Para jugar o presidirlo, como tu colega japonés. No, sí, un poco así. El entrenador, digamos que al que le tengo un poco de empatía va a ser a su entrenador. No queda claro, no lo ha dicho, porque está esperando que Warriors se decidiera si le hacía una oferta. Y yo creo que a él se quedaría en NBA en un papel más residual si fuera en un proyecto que realmente pueda optar a llegar lejos, ¿no? No queda claro, lo que pasa es que Marc es un personaje muy distinto a su hermano. Sí. Porque él es más directo y llama mucho la atención, pues bueno, que Marc Gasol se implica en otras causas diferentes, pero que también es alguien que tiene una vida muy, muy
particular, sobre todo en lo físico, ¿no? Alguien con un cuerpo muy... casi en la obesidad, ¿no? Como ha sido 2 veces capaz de cambiar físicamente para ser uno de los mejores jugadores. Entonces, como él venía de esa superación, ha habido un momento en el que incluso en Estados Unidos a los aficionados al baloncesto, la gente decía, oye, ¿quién te parece que es mejor jugador de los dos? Para mí, claramente, Pau es mejor jugador porque ha sido más líder de sus equipos cuando ha estado en su prime. Pero claro, Marc Gasol ha sido capaz de pasar el balón, ha sido capaz de anotar, ha sido capaz de jugar. El mejor defensor de la NBA fue. Ha sido el mejor defensor, lo cual es tremendo, ¿no? Tremendo. Y es muy particular, ¿no? Esa relación entre los dos, que es muy buena, pero cuando los comparas son tan diferentes. La carrera de Marc Gasol es muy curiosa, porque yo me acuerdo perfectamente en el ostracismo en el Barça de Ivanovic, las aficiones rivales cantándole lo de la vaca lechera, porque estaba fondón, y luego se reconvierte, o sea, llega al Mundial de 2006 con el debate entre él o Hernández Fonseca. No, hay una lesión y entonces el tema es que el debate, más que el debate, un poco con la sombra del nepotismo, ¿no? Es decir, sí, como claro, es el hermano, viene aquí. Y realmente Pepu acierta porque Marc y juega unos 15 minutos, 12 minutos por partido y rinde muy bien. O sea, realmente es un acierto. Seca a Sorsianitis, que era como el anti-Sorsianitis. Sí, fíjate. Y luego, de repente, se pone esbeltísimo, adelgaza una barbaridad, se pone, además, se convierte en una especie de loco de la alimentación, ¿no? Que estas transformaciones siempre me han parecido interesantísimas. También parecido a lo de otro jugador que añoro, casi me pongo a llorar ahora, a Campazzo, que también estaba un poco fondón, sí, y de repente se convierte en el jugador más en forma de la Euroliga. Sí, yo tengo relación con el fisio y con la persona que un poco que es el primo de Ginóbili, que es el fisio de la selección argentina. Entonces cuenta que, bueno, cuando aparecen la Provítola y Campazzo en la selección, están todos los veteranos, Ginóbili, Nochón y compañía, entonces entran en la sala de fisioterapia y le dice... Junior, levántate la camiseta, que quiero enseñarle a esta gente una cosa. Y entonces Campazzo se queda así, entonces se levanta la camiseta y dice, nunca vi un juvenil con esa panza, ¿no? Y entonces su primo, que es el fisio... Rozando el bullying, ¿eh? Sí, un poco, sí. Cuenta que hay un momento en el que Campazzo sí que le dice a este profesional, le dice, mira, tengo que cambiar de vida. Lo había cedido el Real Madrid a Murcia. Y entonces llega el fisio allí a Murcia y le dice, mira, todo lo que tienes aquí en la nevera lo tienes que tirar a la basura, ¿no? Entonces dice que ese es un poco su cabo de hornos, ¿no? Cuando decide cambiar totalmente. Y la verdad es que es muy interesante porque estamos hablando, hemos pasado de gente que mide 2,15, 2,16 a uno que mide, no llega al 1,80, 1,77 o así, y ha sido capaz de superarse desde otro punto de vista, ¿no? Y ser muy bueno. Y de aprovechar esos defectos y convertirlos en virtudes, porque yo que le he visto... batiéndose el cobre, como se dice, contra todos los grandes de Europa todas las semanas, cómo ha desesperado a todos los jugadores buenos, físicamente superiores, y usando su escasez física a priori como en el judo, ¿no? Cuando te hacen una cosa y tú lo potencias, ¿no? De hecho, viene muy a colación lo del judo porque en su debut prácticamente de Euroliga sale Diamantidis. Sí, sale los últimos minutos y defiende a Diamantidis, que es un base de 1,97 y sí, con una envergadura. Y la leyenda de Europa en esa efectivamente, época. O sea, es de la Santísima Trinidad, ¿no? Diamantidis, Spanulis y Papalucas, ¿no? Digamos, de estos jugadores míticos. Entonces se va al poste Diamantidis diciendo, bueno, este enano le voy a colocar una canasta fácil, ¿no? Y cuando se pone a pelear con él, termina Diamantidis rodando por la espalda de Campazzo y pegándose un leñazo. Sí, sí, ¿no? Y además como que hubo ahí fricción y se le veía a Campazzo luego afectado, diciendo, me acabo de pelear así con la leyenda de Europa y no sé cómo voy a remontar esta situación. Pero sí, bro, qué grandes momentos nos ha dado Gasol y compañía y el baloncesto, ¿eh? Además es una época ha cambiado ¿no? A nosotros que somos aficionados al baloncesto, pues de repente nos han puesto en la élite, ¿no? Estos jugadores y ha sido como dicen, vaya viajecitos, ¿no? Pues sí, digamos que ha sido, como decir, bueno, ahora nos miramos a la cara con todo el mundo, las finales de los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín y 2012, que tuve la oportunidad de estar en directo,
muy anecdótico porque me tocó verla al lado de Fernando Romay, ¿no? Aquella final y fue increíble porque es verdad que Pekín es como hemos estado cerca, el mate de Rudy, que estábamos hablando antes de él, el competir hasta el final, un Ricky con 17 años, pero es que en Londres en 2012 también estábamos muy cerca y España, digamos que juega una final muy mítica y realmente hemos vivido unos años... Bueno, Esa es en la que, perdona, esa es en la que todos los jugadores de la selección estadounidense van a saludar uno a eso uno es, a Gasol, ¿no? eso es. Sí, digamos que Gasol tiene ahí 32 años, está en un momento de su carrera impresionante, Claro. ha ganado los títulos con Lakers y termina la final. Es verdad que Gasol recibe, que se comenta poco esto, a falta de un minuto y medio cuando estamos ahí remontando, recibe un golpe de LeBron James en el ojo y se tiene que ir al banquillo. Y ahí como que todo se congela, ¿no? Y se queda en el bueno, juega un poquito más, pero termina en el banquillo el partido, los últimos segundos, y todos hacen una fila india perfecta, respetuosa, porque él está sentado como diciendo, es la última oportunidad que podíamos haberlos batido, está ahí Gasol un poco hundido, y todos pasan a abrazarle, para abrazarle con sentimiento, digamos que no es un saludo protocolario, o sea, todo el mundo, toda la selección, pues los Chris Paul, Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Kobe, incluso Coach K, el seleccionador, todos van allí a Pau. Aparte, eso, al principio tuvo un poco de fama, que siempre la tienen los jugadores europeos en la NBA, de blandito y todo eso, y me acuerdo, le hicieron hasta una canción extrañamente pegadiza, pero Chris Vernon, el periodista de Memphis pero luego, o sea, es que evidentemente eso lo sepultó con su juego y con su... Competitividad. Sí, aparte, una tontería, pero es muy de NBA eso, ¿no? Que de repente se dejó el pelo un poco largo, la barba, y de repente intimidaba más, porque cuando iba peinado un poquito a raya y como más pinta de chavalín, la gente asumía que era más blandito, porque no iba, pues eso, cubierto de tatuajes o con una pinta más intimidatoria. Sí, es que estéticamente también hay una evolución, ¿no? Hay como una Sí. evolución capilar que sube y baja. Bueno, yo creo que ya en Memphis él tiene la barba y el pelo largo, pero yo creo que lo que cambia realmente la imagen de Gasol en Estados Unidos es ganar. Ganar Sí. y la asociación, esa sociedad con Kobe Bryant, a Kobe le viene muy bien porque Pau Gasol enseguida adopta el papel de segundo. No hay ninguna rivalidad, o sea, no es Claro. como con Shaquille, que había sido aquello. Hay un libro Sí. muy, muy interesante, El Circo de los Tres Anillos, que habla un poco de estos años tumultuosos entre Kobe y Shaquille. Pero llega Pau a Los Ángeles y él sabe, bueno, lo inteligente es ponerme al servicio de este señor, y Kobe ve que con Pau tiene un pívot de muchísimo nivel, muy buen pasador, muy inteligente, muy empático, cualidad que no tenía Shaquille, tenía otras como la comicidad, otras. Y, y yo creo que ellos dos terminan viendo que para su carrera ha sido muy importante encontrarse y desarrollar esos dos anillos. Sí, sí, es tremendo, tremendo. Y si te parece, también te quería hacer, para hablar de cosas más generales y Sí, conocer más al Piti Hurtado personal, te quería hacer el cuestionario Proust, adaptado a a las la circunstancias. circunstancia de la situación, y para charlar contigo y ver también al Piti comentarista y cómo has vivido esa transición de entrenador a comentarista. Empezamos con, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Bueno, yo lo que tengo laboralmente es un entrenador dentro. Es verdad que ahora el público me conoce más como comunicador y comentarista. Para mí la idea de felicidad perfecta es ganar un partido en el cual, bueno, fueras de favorito o no, va a un final ajustado y eres capaz de desarrollar unos minutos finales en los cuales tus jugadores leen lo que tú quieres explicar, y el momento en el que suena la bocina final, lo que es el paseillo de ir a dar la mano al otro entrenador y enfilar el túnel de vestuario, no se puede explicar. O sea, un jugador puede haber metido 35 puntos, pero puede que hayan ganado o haya perdido su equipo. Pero cuando un entrenador hace ese paseillo, digamos, ese recorrido, es inenarrable la sensación. Y luego, si eso se acompaña de una cena en un sitio pues, con tu familia o amigos y un rato de buena charla, Sí. ese sería mi concepto actual en la madurez de felicidad perfecta. Es curioso esto que comentas, porque me acaba de venir a la cabeza una conversación de hace un año por ahí, o dos, de entre dos jugadores que se han retirado, y los dos creo que nos gustan mucho. JJ Redick, que se acaba de retirar, y te lo comentabas en Sí, Twitter, que te sí. encantaba, y es tirador excelso. Y a mí también me gusta mucho esa versión suya, como también que tiene un podcast y que habla, y eso me interesa mucho. Hablando con Nowitzki, otra debilidad Sí. personal. Entonces acaba de retirar Nowitzki y le preguntaban que Redick algo parecido a esto. Y Nowitzki dijo,
la situación, ese momento de andar al túnel de vestuarios en una victoria fuera de casa y de ese caminito hasta donde está tu vestuario fuera de casa, dice que era como lo que más iba a echar de menos. Esa especie de comunidad en la adversidad, eso decía que era lo que le emocionaba no volver a sentir. Bueno, él afina más, ¿no? Al final, ese componente norteamericano de los deportes de equipo de gracias por el amor y gracias por el odio también, que me ha valido tanto, ¿no? Sí, entonces, yo creo que el anuncio mítico de Kobe Bryant, que sí. todos le insultan, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Redick lo que termina diciendo es... bueno, no sé si es Nowitzki o Redick quien lo dice. Sí, tampoco me acuerdo. Bueno, pues sí. Da igual, o sea, los dos saben que el gran jugador se motiva mucho y se centra mucho fuera de casa. Por eso, yo creo que los títulos que se han ganado durante el confinamiento, o sea, bendito que hayamos tenido deporte sin público, porque la opción B era no tener deporte, ¿no? Pero yo creo que tienen un asterisco porque el jugador competitivo es capaz de rendir contra este público en contra, ¿no? Y Jorevich en el Palau. Lo tengo lo tenía una foto suya en el cuarto de adolescente, lo tenía esa imagen. Sí, Jorevich, que tremendo, ¿no? Sí, yo creo que, y sobre todo me gusta que saques a Nowitzki, porque Nowitzki es alguien con una capacidad muy buena para dar frases que me enamoran. Cuando le dieron las llaves de la ciudad de Dallas, bueno, pues típico acto, ¿no? Ahí en el ayuntamiento y tal, ¿no? Le dan las llaves de la ciudad, que era como una llave así grande, simbólica. Y como estos cheques que dan. Sí, era como una llave grande y luego había como otra pequeña, ¿no? Entonces él dice que le hacía mucha gracia, es que es muy curioso lo que dice, de joder, yo que llevo 20 años viviendo en Dallas y no sé dónde tengo las llaves de mi propia casa porque entro siempre por el garaje, ¿no? Con el mando, ¿no? Entonces es como muy gracioso en estas cosas y me gusta mucho porque ha sido capaz de ser un gran competidor, un jugador legendario y reírse mucho de sí mismo. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, pues no sé definirlo, supongo que más a la enfermedad o a que lo pasen mal la gente de mi alrededor, ¿no? O sea, no tanto yo, sino gente de mi alrededor. Yo recuerdo que un momento muy malo de salud fue cuando yo era segundo entrenador del Cáceres, fuimos a jugar en el Palau y me dio, yo notaba que tenía una piedra en el riñón. Y entonces recuerdo a Julve y todo el mundo del equipo que estaba ahí pendiente de mí y no puedo ir al Palau, que perdimos, pero me quedo en Barcelona y resulta que no era eso, sino que era una apendicitis que se convirtió en peritonitis. Entonces yo lo recuerdo como pasarlo mal el dolor, pero no con miedo. Sin embargo, cuando le ha pasado a gente de mi alrededor, a mi familia, a la gente que más quiero, ese es el mayor miedo. Claro, tú no lo controlas, ¿no? O sea, Exacto. prefieres padecerlo que verlo. Así es. Un rasgo que no te guste de ti mismo. Bueno, uno que yo creo que con el tiempo estoy siendo capaz de enderezarlo un poco, que es, en su día yo creo que no he seleccionado bien las batallas y he ido a demasiadas batallas y con el tiempo, supongo que al final nos pasa un poco a todos, he sabido irlo dejando. Sobre todo también fijándome en gente que admiro, el decir, oye, pues, ostras, no puede ser que todo vaya contra tu ego, o sea, tu ego no puede condicionar tanto, ¿no? Y en algunos momentos, sobre todo en mi época, digamos, de empezar como entrenador más joven, pues árbitros o momentos de encararme con gente que no debía, ¿no? No pensaba eso. No te imaginaba como un entrenador así. No especialmente, pero en algunos momentos muy El pequeño puntuales. Ataman que todos llevamos dentro. Bueno, Ataman tiene una salida del Palau el año pasado histórica, porque le multan, no porque le descalifiquen, sino por los gestos que le dedica a la grada, ¿no? En la señal internacional, en lo que vemos en televisión, a veces se ven casi todo, pero otras veces se deja de ver una parte interesante. Pero pero por ejemplo, es curioso esto que comentas de las batallas, porque hace poco vi una entrevista que prologa tu libro y creo que además veo muchas similitudes entre los dos con Daimiel, que también me cae muy bien. Y él también decía eso, como que en una entrevista le escuché que había ido a demasiadas batallas en su vida. O que... Pues yo creo que él para eso, o el Daimiel que yo conozco, es un genio. O sea, es capaz de... seguramente él tiene un conocimiento mayor, pero él ha sido capaz de no entrar a todas esas batallas, no solo por querer, sino por poder, porque claro, se ha tirado muchísimos años viviendo de madrugada y todas esas batallas de primera hora o todas esas luchas de pasillos y de despachos, él no ha podido ni disputarlas, digamos, ¿no? Porque no estaba presencialmente. No estaba en otro horario. Sí, sí. Y un rasgo que no soportes de los demás. Pues mira, me molesta mucho
la gente que se repite un montón. O sea, si tú y yo quedamos con gente a cenar dentro de un mes y medio, que yo repita alguna anécdota que he contado hoy, o sea, eso me molesta mucho porque hay un momento en el que, obviamente, pues también la edad te lleva hacia allá, ¿no? Pero creo que tenemos que saber a quién le contamos las cosas y cómo, porque si no nos convertimos en gente aburrida, ¿no? Ya, eso es tremendo. Yo tengo muchos defectos, pero una de las cosas de las que no me vanaglorio, pero sí que digo, vean, aquí no vamos mal, es en la memoria, ¿no? Y a veces me ocurre que me sorprende muchísimo la gente que es capaz de contarte las cosas como si fuera la primera vez. Y dices, pero no te acuerdas que esto me lo contaste ya. O sea, me parece alucinante. Digo, ¿cómo debe estar Casi tu cabeza? una falta de respeto, ¿verdad? No, pero digo, ¿cómo debe estar tu cabeza para...? De hecho, hay veces que hago un juego que es un poco absurdo y que pierdo el tiempo miserablemente, pero estoy 4 minutos pensando algo que me ha dicho alguien, pero no sé exactamente quién me lo ha dicho, pero sé que lo sé. Entonces, trato de acordarme quién me lo ha dicho. Y al final lo logro sacar siempre. Yo cuando era más joven jugaba al juego de yo sé que a esta persona le gusta mucho contar esto, A ver, se lo voy a sacar, a ver si se acuerda que me lo había contado, ¿no? Y hay un momento en el que se da cuenta, porque quizá lo hago ya por tercera vez, entonces ya te mira como diciendo... pero hay algo ahí masoquista, entonces tú lo vas buscando. Bueno, o sea, lo hago como, si me lo saca él sin pedírselo yo, me va a sentar mal, o sea, que casi voy a jugar un poco a ser procaz, ¿no? Pero por ejemplo, también en el tema de comentarista, eso es, o también yo lo pienso mucho con el tema de escribir, ¿no? De una columna, ¿no? Que a veces sobreexplicar las cosas, porque claro, dices, a lo mejor me estoy dirigiendo a gente que sabe esto de sobra o a gente que es neófita en este asunto, ¿no? Y tú como comentarista también, digo, claro, no sé si tienes que repetir temas porque piensas que no todo el mundo está viendo todos los partidos de liga regular. Eso tiene que ser un debate interno, ¿no? Es decir, a lo mejor esto es insistir otra vez en esta idea o... Es un gran debate ese porque por un lado es verdad que no te puedes sentir tan importante como pensando que todo el mundo te ha escuchado todos los partidos y hay un detalle que en un partido más importante está bien, pero también está la otra, ¿no? El decir, ostras, tengo que ahondar un poco más, tengo que preparármelo un poco más porque con lo básico no vale. De Corey Higgins, el alero del Barcelona, ya hemos contado 10.000 veces que es el ahijado de Michael Jordan. Claro, Michael Jordan es una figura tan grande que parece que hay que contarlo siempre. Pero yo supongo que Corey Higgins, si lo sientas aquí en este podcast, le dices, bueno, cuéntame, o sea, va a decir... Por favor, Piti, déjame vivir con la... Déjame vivir. De hecho, yo cuento mucho de Corey Higgins que hay otro jugador que digamos que con el que ha pasado mucho tiempo y que es para mí un mito, ¿no? Chris Mullin, el tirador de Golden State Warriors, que tiene una historia muy, muy chula, y el padre de Corey Higgins es muy amigo de Chris Mullin también, y él fue recoge pelotas, Higgins, el jugador del Barça, de Warriors durante muchos años, ¿no? Algo que nunca me perdonaré, que se le haya escapado al Madrid Corey Higgins. Le llevo como una daga en el corazón, créeme. Porque es el tipo de jugador que te gusta, ¿no? Por elegancia, por eficiencia. Es buenísimo. Por rictus, ¿no? De verle en el Palacio y decir, este tipo es el mejor jugador de Europa ahora mismo. Y año tras año y cuando me enteré que le fichaba al Barça, digo, mátame camión. Y luego cuando eso le añades Mirotic y dices, bueno, ya está. Pero bueno, seguimos resistiendo. Pero sí, pero por ejemplo, lo que tú dices, de cuándo tienes que contar que Anthony Randolph ha nacido en Alemania, ¿no? O que Trey Tompkins es el tercero y que es de Lituania, Georgia, pero no Lituania, Europa, ¿no? Pero sí que es verdad que yo he visto baloncesto con algún amigo y tú lo has dicho y de repente dicen, no tenía ni idea. Claro, y entonces dices... Y tú te quedas diciendo, pues yo ya lo había escuchado. Sí, pero porque eso es lo que hay que curtirte como comentarista en esas cosas. Sí, cuando ¿no? pasas algunos años más, hay un momento en el que cuando ya tienes experiencia, por ejemplo, ahora acaba de empezar la temporada, el último partido que comenté, me lo preparé un montón porque, bueno, había jugadores nuevos, había material nuevo, y hay un momento que el partido no te lleva y digo, lo calzo. No lo calcé, digo, mira, voy a guardar esto, ¿no? Yo te vi la de... como que comentaste hace no mucho, dijiste, creo que era con Frank Guillén, y como decía Frank Guillén, no, el Parma, pero no del Parma italiano, del Parma ruso, y tú dijiste, tampoco del Parma de Mallorca. Bueno, hay veces que cuando ya llegas a una gran complicidad con el narrador, yo creo que tengo una virtud, porque tampoco voy a venir aquí a hacer falsa modestia, que es que soy flexible
a la hora de los tiempos que me da el narrador. Y cuando ya te vas conociendo, ¿no? Con Lara Alzueta, Frank Guillén y compañía, hay un momento en el que sabes, bueno, estás relajado, estás feliz, estás haciendo, y sueltas una de esas, intentas que sea solo una, ¿no? Digamos, ¿no? Pero eso es como los tatuajes, te haces uno y ya no puedes parar, pues esto es igual, abres la puerta como una Pringle, ¿no? Sí. Y cuando haces pop ya no hay stop. Y en tu libro hay varios de esas, también. Sí, no quieras que han pasado desapercibidas. Un último jugador de básquet que te haya emocionado, que hayas dicho, quizá un descubrimiento nuevo, que hayas dicho, mira, aquí hay un último. Porque eso es lo bonito, ¿no? Esto a mí yo siempre lo que digo con las canciones o las películas, que sé que siempre va a haber algo nuevo que diga, que me mueva, ¿no? Y digas, mira, todo lo que tengo por disfrutar de esta persona o de este artista o de este jugador o de este escritor. Y con el baloncesto es igual, ¿no? De repente dices, mira, otro tipo talentoso, algo diferente, algo distinto, y tengo por delante mucho que ver de ese tipo. Pues mira, yo como aficionado, como persona de los medios, me gusta mucho el jugador creativo, el jugador que ve un pase, que ve un espacio donde no lo hemos visto los demás, ¿no? Un Nikola Jokic o en su día Pepe Sánchez, el base argentino. Pasó por el Madrid también. Que pasó por el Madrid. Su paso por el Madrid es bastante... Piti, no entremos en... No, pero es un jugador muy interesante porque es un tipo que ha discutido con todos sus entrenadores porque él veía cosas que el entrenador no veía. Tiene sus padres son licenciados en filosofía, él ha leído muchísimo, digamos, a los clásicos y jugando... Él jugaba de una forma que pasaba el balón. Tiene un pase a Fran Vázquez por la espalda cuando estaban en el Barça, Pepe Sánchez, impresionante, o sea, precioso. O sea, sí, con Unicaja y con la selección argentina, muy, muy bueno. Si me hablas de jugadores más recientes, que me haya enamorado. Es que es mucho enamorarse, ¿eh? No, pero que digas, mira, qué divertido va a ser ver a este jugador en los próximos años y qué tipo distinto, original y creativo, como tú has dicho. No me sale ninguno ahora mismo, porque es que me voy a retrotraer demasiado. Y yo soy a veces de descubrir jugadores nuevos, viejos. O sea, por ejemplo, yo no tengo edad para haber visto a Deli Basic en directo, a Mircea Deli Basic. Y cuando lo descubro, me hago un vídeo de él, y entonces como que me enamoro y me parece que es nuevo, ¿no? Pues es bonito eso. Y luego hay gente más mayor que yo, sí, por supuesto que yo lo vi en el antiguo pabellón de no sé dónde y tal y cual, ¿no? Entonces a veces me pasa un poco con jugadores de ese tipo, ¿no? Ahora ando mucho con jugadores de la Unión Soviética porque voy descubriendo cosas y tal, ¿no? Y hay algún jugador como que se sale de lo que era aquello, ¿no? La vida de Tachenko es muy particular, ¿no? Sí. Tachenko que lo conocemos como un bloque de hormigón, ¿no? Ahí puesto. Entonces, en una boda de un compañero en el año 80, él se corta el tendón de una mano y entonces pasa a ser como un jugador más poliédrico y anteriormente había sido un jugador, digamos, más parecido a Sabonis, ¿no? Y luego Sabonis es el que le da la vuelta. El hijo de Sabonis me gusta mucho. Domantas. Sí, porque es muy difícil ser el hijo de un mito y aún así rendir de la forma que está rindiendo. Y es un chico muy completo, muy bueno, muy, muy bueno, pero que siempre tendrá la sombra de alguien tan carismático. Claro, yo me acuerdo de verle en Unicaja, súper joven, con plaza. Luego se va de repente a Gonzaga a estudiar. Y qué curioso, un tipo tan talentoso como Sabonis padre, tan elegante esos pases, jugando medio cojo, con tanta clase. Y su hijo, que es mucho más guerrillero. Y aún así ha logrado ser All-Star. Y luego hay otro nombre, nuevo viejo también, que es Pistol Maravich, que es un mito anotador de universidad y de la NBA, pero muy maldito, muy rozado por el malditismo. Maravich tiene una biografía muy chula, muy bien escrita y muy bien traducida, porque a mí me molesta mucho cuando cojo un libro, pues una biografía de un jugador o de baloncesto, de cualquier más de baloncesto, que es lo que más controlo, cuando veo una traducción de alguien que seguramente es muy buen traductor, pero muy poco específico, ¿no? Claro, y que eso es un crimen. Cuando empiezan a cambiar los nombres de base o de tal, eso es dramático, sí, claro. Sí, es muy, por ejemplo, con los Lakers, ¿no? Los libros que he leído, había un fisio histórico que se llama Gary Beatty, entonces es trainer, y terminan traduciéndolo como entrenador, ¿no? Entonces trainer es otra cosa, ¿no? Es como, allí tienen una figura entre el preparador físico y el fisio que le llaman trainer, ¿no? Y sí, y esta biografía de Maravich es muy buena. Es un poco parecida a la historia de Agassi,
porque el padre es muy exigente, pero curiosamente el padre era entrenador muy exigente con los que no eran su hijo y a su hijo le dejaba hacer lo que quisiera en la cancha, ¿no? Y salió un jugador muy diferente, muy imaginativo, muy anotador, con unos pases tremendos, inventaba jugadas, ¿no? Y eso digamos que me impactó. El padre de Svet también es entrenador, ¿no? Sí, Claro, que era también como tirador, pero que diferente. Y lo de Maravich, que también murió de forma repentina también, ¿no? sí, murió de un ataque al corazón jugando una pachanga, pero muy pronto después de retirarse, a los 2 o 3 años de retirarse, y cuando le hacen la autopsia encuentran una enfermedad congénita que nunca habían tenido conciencia de ella. Es algo tremendo porque con esa enfermedad en teoría no podría haber sido jugador de élite durante tantos años. Y yo lo que siempre recuerdo, yo nunca la vi jugar, evidentemente, pero mis tíos que eran aficionados también al básquet me decían la leyenda esa urbana de que cuando tenía una buena racha de victorias no se cambiaba las medias, los calcetines, y jugaba siempre con los mismos, eso decía. Sí, porque los tenía altos, ¿no? Los floppy socks, ¿no? Sí, seguramente, sí. De Sí, eso sí. hay, bueno, hay muchas manías, ¿no? En el mundo del deporte es lo normal. Y en el mundo de los entrenadores ni te cuento, ¿no? Manel Comas, que en paz descanse también, era de los que decía que durante una época en la revista Gigante salió siempre con la misma chaqueta, con la misma americana y la misma corbata, porque enganchó una racha con el Tau Baskonia antiguo, muy grande, ¿no? De no cambiarse. Sí, sí. Una pequeña decepción de jugador de básquet, alguien que no alcanzara todo su potencial, no que te decepcionara así, pero dijeras, con todo lo bueno que era este tipo, y luego dices, ya, se me ha quedado un poco a su carrera algo estrecha, ¿no? Yo te puedo decir el mío, que es Velikovic, que en el Madrid, que me Bueno, encantaba, y entre lesiones, que él no era un tipo muy competitivo, con un carácter muy ganador, se quedó un poco diluido, pero era un jugador con muchísima clase y muchísimo futuro, y luego se quedó ahí. es que claro, los que me salen, quizás Raúl López, más que no es una decepción, Sí, sí, te lo compro. Lo es que pudo una, haber sido, un what if. claro, no, o sea, Raúl López será el gran nombre que nos quedará ahí, ¿no? Y sobre el que podemos escribir tantas cosas, ¿no? A mí me encantaba. Él pierde las piernas con las 2 roturas de cruzado y entonces él se reinventa en un jugador en el cual no puede tirar tanto de explosividad, pasa el balón muy bien, tira de fuera bien, pero no termina de ser el jugador que todos creíamos que iba a ser, ¿no? Curiosamente, alguien muy particular de carácter, Sí, muy misterioso, muy sí, apartado. como que te deja hablar y él ya decidirá si hace lo que tú estás diciendo o no. Y luego alguien muy imaginativo en lo suyo, ¿no? Me cuentan compañeros suyos que él llegaba a los entrenamientos o terminaba el entrenamiento y él empezaba a entrenar tumbado, un tipo de bote por detrás de la cabeza, de cosas que no habían visto nunca. O sea, él iba pensando cosas, una mente muy, muy particular, muy introvertido, muy dentro de sí, muy amigo de gente como Quique González, muy amigo o sea, de la música, alguien que la música ha sido muy importante. Él tiene una carta de despedida de jugador profesional muy chula en la cual termina dándole gracias a la música porque ha sido su gran compañera de viaje, el pop y el rock de su carrera Sí, profesional. de hecho me acuerdo cuando fichó por el Madrid, que era jovencito, venía del Juventud, que pagamos 300 millones por él, creo, una barbaridad para la época, que era este... Dices pagamos como si hubiera sido un bizum, ¿no? Que hubierais hecho Es que, todo, claro, ¿no? a ver cómo te lo explico, Piti. Yo invierto tanto mi tiempo en estas cosas que para mí es como que leyendo todos los días sobre si viene o no viene, es parte yo siento como que también le traje. Está bien. Y me acuerdo de verle eh, que tenía un look que me gustaba mucho en esa época. Cómo iba y el pelo que llevaba y todo eso, siempre que Raúl López le tuve mucha simpatía por eso. Y De hecho, hay un jugador, no debería decirlo, porque soy de la opinión que a veces cuando, digamos, le das muchísimo hype, como dicen los americanos, hace crecer las expectativas. Juan Núñez, que es el base junior, que ahora sube a la primera plantilla del Real Madrid, que es un tipo de jugador, no voy a decir igual, pero parecido en cuanto a cómo asume lo que está pasando a su alrededor. O sea, lo ves cero nervios, lo ves como sleeper en el sentido buen soñador, de poder dar pases fantásticos. Y los 2 últimos veranos, Juan Núñez ha estado trabajando con Raúl López, porque Raúl López ha montado una academia de técnica individual en Bilbao. Se llama The North Academy, la Academia del Norte, y entonces parece que ahí hay una conexión. estuvo ahí
también con Ricky Rubio trabajando, Raúl López. Sí, bueno, Raúl se ha convertido un poco en el Pepito Grillo, quizás una figura, no, pero sí, el ángel de la guarda de Ricky. ¿Cómo se dice? El encantador de perros, ¿no? Como el Sí, whisperer. sí, susurrador, ¿no? Sí. Sí, parece que Ricky, cuando pierde a su madre y a su abuela en un lapso de tiempo, digamos, pequeño, y entonces Ricky se convierte, pues, de un jugador súper sonriente, súper cercano, súper, digamos, dibujo Walt Disney, y pasa a dejarse el pelo largo, la barba, y parece que Raúl es muy importante porque es el único que puede comprender la dimensión que pueda alcanzar Ricky, que llega a ser MVP del campeonato del mundo. O sea que estamos hablando de un jugador que es muy, muy bueno y que Raúl ha podido ayudarle. Sí, porque tuvo un pequeño bache, que es normal, ¿eh? Un tipo como Ricky Rubio, que yo le he visto en el Palacio con 14, no, en Vista Alegre fue, con 14 años, jugando como si llevaba toda la vida. Y una cosa, no te digo precoz, es lo siguiente a precoz. Y claro, tanto tiempo con una lesión también, de repente tuvo un pequeño valle, ¿no? En su carrera, o de dudas o de problemas con el tiro. Y quizá se fue injusto con él. Y ahora otra vez ha vuelto a descorchar eso, ¿no? De hecho, sus últimos Juegos Olímpicos hace un par de partidos son demenciales. El último contra Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, que como en la NBA tú eres muy mercancía, entonces los últimos proyectos que él ha tenido Ha tenido muy mala suerte en la NBA. Ha tenido igual que otros jugadores tienen, de verdad, caen en el momento adecuado, un buen timing. El Ricky ha tenido muy mala fortuna en franquicias muy en declive. Hubo un momento en el que tenía el récord de número de partidos de liga regular sin haber jugado playoff. Un jugador que, con la selección española, con el Barça, con el Juventud, jugaba para ganar, que es un poco, o sea, no juega solo para su propio juego, sino que llegó allí y llevaba 8 años y no había jugado ningunos playoffs. Y luego fue cuando lo traspasaron a Phoenix y tal, pero claro. Y en Phoenix la franquicia que está despegando, claro, hacenle Chris Paul, muy mala suerte tenido. Sí, totalmente. No ha estado a la altura de lo que es su juego. Un protegido, ese jugador que todos quizá atacan o que no le ven tal y que tú siempre dices, para mí es un jugador de referencia, de culto. Bueno, para mí ya se ha convertido de culto, ¿no? Aunque hemos hablado levemente antes de él, Sergio Rodríguez. Para mí Sergio Rodríguez no es alguien al que se le haya atacado mucho, pero sí que cuando él tomó la decisión de salir de Madrid y irse a Filadelfia, bueno, pues fue criticado, ¿no? Porque al final el Madrid es tan grande, ¿no? Y el Chacho a mí me parece un jugador que ha tenido las riendas casi siempre de su carrera deportiva, ¿no? Intentó la NBA, volvió a intentar la NBA, no le salió perfecto. Ha ido a Moscú, primer jugador español fuera de un equipo español que gana la Euroliga, siendo importante en una franquicia como es el CSKA, ¿no? Y ahora está en Milán, que también, o sea, ha elegido los sitios con mucho estilo, ¿no? Entonces, hemos pasado de ver al mojo picón, que decía Andrés Montes en su día, a un jugador como muy elegante ahí en Milán, y yo creo que es un jugador que siempre merece la pena ver porque te da algo. Un momento en el que te enamoraste del básquet, ese punto de inflexión que dijiste, mira, esto me interesa y quiero seguir aquí. Bueno, muy como cuando yo tenía unos 12, 13 años, yo jugaba al balonmano y de repente se cruza el baloncesto. Es verdad que mi colegio era muy, muy de baloncesto, pero se cruzan como una serie de cosas. Por un lado, Petrovic volviendo loco a todo el mundo en Europa. Por otro lado, Magic Johnson sonriendo a la cámara, ¿no? Y sabiendo que el plano le iba a él. Y recuerdo la portada de Gigantes, o sea, yo tengo un poco la conciencia como si el deporte hasta ese momento había sido en blanco y negro y de repente cuando llega la portada de Gigantes o Magic Johnson en el televisor de la habitación de mi abuela... Cuando se iba a Granada, me acuerdo que lo comentas en el libro, sí. Se iba a Granada a ver a tus primos, sí, no sé qué, sí. Buena memoria. Y como tenía tele en su cuarto, tú te ibas a su cuarto, ocupaba su cuarto. Exactamente, ¿no? Para no hacer mucho ruido de madrugada y entonces eso era digamos, el repeat de 87-88 y claro, hubo un momento en el que, fíjate, mira un jugador antes que decías, un jugador que yo creo más que maltratado, se habla poco de él, James Worthy, que era un poco el tercer espada de aquellos Lakers. Worthy era tremendo, cómo finalizaba, cómo ayudaba en el rebote y en esas finales, en el 87, que le ganan a Celtics, el séptimo partido, Worthy hace un triple doble increíble y a mí me hace enamorarme del baloncesto ese momento personal. ¿Qué es, como entrenador, lo que nunca has tolerado o te ha puesto nervioso o te ha molestado de jugadores? Pues seguramente
por mi falta de facultades físicas, el desaprovechamiento de las propias. O sea, el hecho de decir, bueno, yo tengo que hacer, quizás no tengo que hacer el 120%, pero me tengo que acercar al 80% siempre en cada entrenamiento, en cada partido, ¿no? Entonces, la dejadez es lo que más me ha molestado siempre. Y a alguien así que tengas identificado de jugadores recientes que digas, qué pena este talento, estas condiciones físicas insuperables, que poco aprovechadas o que poco, cómo se ha dejado llevar, ¿no? Últimamente, pues, mira, me parece que la Provítola es un jugador que tiene más dentro, que es muy particular él en su forma de jugar, pero que ya veo que por tu cara que no... Es un jugador, además, que me cae muy bien, porque me cae bien, me parece un tipo que siempre es sonriente o amable, educado. Un encanto de persona. Pero me parece que es un jugador que no sé cómo, de hecho me sorprende un montón que Lasso le tuviera y ahora Jasikevičius se lo haya quedado. Me parece que es la antítesis de Jasikevičius. De ambos, casi. Sí, él es un jugador que necesita que el baloncesto le venga a él. Él no va a ir a por el baloncesto, ¿no? Entonces, él ha sido un gran jugador de equipos de clase media y cuando ha tenido la oportunidad de ir a San Antonio o de estar en los grandes, de momento, no sabemos este año, ¿no? Sí va a conseguir serlo. Digamos en contrario, yo lo entrené en su parte final de la carrera, Lucio Angulo, que es un jugador que llega a la selección española justo antes de... Bueno, él coincide con Pau Gasol, creo que es el primer compañero en la selección A que comparte habitación con Pau Gasol y le ponen, digamos, aposta con él. Lucio Angulo es un jugador que no tenía unas grandes cualidades, pero que era inteligencia y muy buena actitud todo el rato que estaba en el entrenamiento o en el partido. Y no lo digo solo por haberlo visto, sino por haberle entrenado, que le pillé en su etapa final. Lucio Angulo Espinosa, que era tenía la camiseta siempre Espinosa, el apellido de su madre. Y me ha encantado en el Madrid. Además tenía ese perfil un poco también de hermanos diferentes, ¿no? Muy Alberto diferente. Angulo, que me encantaba como jugador y me encanta ahora como ese perfil bajo que lleva, pero que ha hecho una labor con la cantera del Madrid impresionante. Y Lucio Angulo, que era como muy... siempre daba unas declaraciones muy abiertas, hablaba claramente, era muy sonriente, luego tenía mucha gracia como escribiendo en revistas o ahora como comentarista. Siempre me ha caído muy bien Lucio Angulo. Yo como comentarista, y tengo muy buena relación con él, creo que se le nota el exjugador, ¿no? Un poco el freno de mano echado. Es muy divertido, es un tipo que ha leído mucho, que le gusta mucho la música y demás. Yo creo que ahí va muy con el freno de mano. Ya, eso ocurre con algunos exjugadores. Te hablo ya, te hablo de fútbol o de otros deportes y digo, y no por Lucio, pero dices, ¿cómo es posible que alguien que ha vivido tantas historias sea tan poco interesante a veces? Porque van con el freno de mano puesto y al final Código, ¿no? es todo lo contrario, ¿no? Pues sí, por códigos o por lo que sea, dices... Código interno, ¿no? El decir, nosotros, o sea, un vestuario siempre busca enemigos. Los entrenadores balcánicos han sabido ser el enemigo de su propio vestuario para que rindieran más, ¿no? Pero en otros momentos, pues el enemigo es la prensa, ¿no? Y entonces es todo el rato, ellos están enfrente, ¿no? De hecho, el gran caso de eso es Iturriaga, ¿no? Que pasa de ser el más beligerante contra la prensa a vivir de los medios de comunicación y hacerlo muy bien en distintos factores, ¿no? Yo creo que al jugador le pasa eso. Hay algunos muy entretenidos, que son muy buenos como comentaristas y que son muy buenos entrevistas, como Sasa Georgievich, que decías que era ídolo. Este es tremendo. Le hemos hecho entrevistas a veces y hemos tenido que cortar alguna parte ya por que esto ya no se podía sacar, ¿no? Hay algunos muy buenos que les da un poco igual todo, pero que también son divertidos. ¿Sí? Arlaucas, en la famosa entrevista esa que hizo, Sí. que le sigue dando vueltas por ahí. Y su podcast de la Euroliga, que es muy... Está bien. Habla muy bien, habla muy a las claras con algunos jugadores. Me gusta mucho Arlaucas como narrador, no como comentarista, como narrador en inglés, que es su idioma materno, y el podcast está muy bien. Me gusta más que cuando comentaba en castellano. Creo que ha encontrado una faceta fantástica. Un mentor, alguien que te haya abierto puertas sobre el que tú te hayas aprendido mucho para hacer ahora tu trabajo como entrenador o como comentarista. Bueno, como entrenador me ayuda mucho Alfred Julve, que es un entrenador también un poco olvidado, tuvo unos años muy buenos, finales de los 80, un entrenador muy diferente. El otro día me encontré con... Iba yo a entrevistar a Ataman, ahí al Eurobuilding, al hotel Eurobuilding, y me encuentro con su antiguo agente, que era Gorka Rinda, que fue un agente del Bilbao Basket. Sí, presidente del Bilbao, que fue agente de Raúl, claro, de Felipe Reyes. Raúl, Mumbrú y Herbel están ahí juntos un montón de años por este. Entonces le saludé, ¿no? Está allá fuera del circuito, le saludé y me decía que Julve a veces le pagaba la comisión con arte, con cuadros.
Entonces tenían una relación muy particular porque no era una compensación económica, sino en arte. Entonces, Qué bonito. ¿Pero quién le pagaba a quién con cuadros? Jules a Pero- Rinda, sus servicios como agente. Ah, Sí, sí. Jules es un tipo que ha llegado a escribir un poema sobre Magic Johnson cuando se retiró Magic Johnson, que es otra retirada ahora que estamos con la de Gasol, es muy interesante y con muchos matices, ¿no? Porque luego volvió, luego se fue. Alfred Jules fue para mí un poco, durante una época, un mentor, porque él vio a un entrenador de cantera en Cáceres, que bueno, yo tenía buenos resultados con equipos de pequeños, pero ya era delegado del primer equipo. Y él, digamos, que me llevó un poco hacia arriba y me fue explicando cómo funcionaba el mundo profesional, ¿no? Tanto para bien como para mal, porque es verdad que yo creo que Jules, su carrera, hubiera merecido mejores posiciones, pero al final no le... Ahora está muy bien considerado en el femenino, porque está el año pasado ganó la Copa de la Reina con el Girona. Joan Plaza también ha escrito libros, que hemos hablado de entrenadores contra la vertiente, ¿no? Curiosamente ha escrito ficción, que me parece dificilísimo. O sea, desde mi punto de vista, Sí, creo que tiene mucho mérito. sí, sí. Y hablando de esto de Julve, justo también en tu libro comentas que Messina recurrió, ¿no?, a Ah, sí, sus servicios, ¿no? Porque cuando se enfrentó al Tau en la final de la Euroliga de 2000 o 2001, con aquel Tau que era impresionante, con los Scola y compañía, Roberto y compañía, sí. Oberto, que era un equipazo, Tomasevich aún no estaba, ¿no? No, No, no. Que era Elmer Bennett. era un equipazo, que se enfrenta a la Kinder de Bolonia De Ginóbili. de Ginóbili y Messina y Marco Jaric y Sí. compañía, y que le llama, ¿no? O algo así, le pide Es muy consejo. interesante esto porque los entrenadores, y es la parte que yo he querido un poco, modestamente, abrir. O sea, parece que los entrenadores siempre, o sea, si piensas en los grandes gurús del baloncesto europeo, ¿no? Como que tenían un cofre de los secretos del baloncesto y lo metían debajo de la cama, ¿no? Y nadie más debía saberlo, ¿no? Y al final todo esto es pura copia. Lo que pasa es que la copia tiene que ser más que el qué, porque el qué termina sabiéndolo y más ahora en la época de la información, el cuándo. O sea, pues la zona 1-3-1 o el ajuste tal o tal jugada. Yo creo que debíamos ser un poco más de puertas abiertas. Sería el baloncesto europeo más rico todavía. En Estados Unidos sí que se ven claramente las familias, los árboles de entrenadores, ¿no? Aquí se sabe que Aito, un montón de ayudantes suyos han sido primeros, pero no sé, pues una zona, una jugada, un tal, que se supiera exactamente por qué tal entrenador la usó. Pues mira, mi maestro, Lolo Sainz o quien fuera, la utilizó. Y en ese sentido yo recuerdo haber utilizado esa zona 1-3-1 y que Messina, coincidió con Jules, le preguntó, la utilizó y le valió en ese momento. Aito, qué maravilla de entrenador, y qué pena que no esté este año con el Alba Berlín, que ha hecho otra... Siempre es un catalizador de grandísimos jugadores, de eso, desde los más del Barça al principio, luego Gasol, Navarro, Ricky Rubio y Rudy. Es tremendo, y cómo hace equipazos donde a lo mejor no hay tanto que rascar. Es una pena que no tenerle este año en la Euroliga. Pero hablando de entrenadores, yo admiro mucho, por motivos evidentes, a Pablo Lasso. Me cae muy bien, además parece un tipo súper trabajador, que eso me ha gustado mucho. Yo no le tenía nada de fe, lo digo abiertamente, cuando llegó al Madrid, nada de fe. Y de hecho lo que me ha gustado mucho es cómo se ha ido adaptando y cómo ha ido cambiando detalles, cosas que a lo mejor yo, que voy todas las semanas a ver el equipo, me voy fijando, y me encanta esos entrenadores que no son cabezones, sino que van adaptando su estilo, sus cosas, y se van reinventando continuamente. Y creo que Lasso es muy trabajador y muy serio, y me encanta que esté en el Madrid y que le hayan dado continuidad. De hecho, tú tienes un vídeo suyo muy bonito, que contra el viento, ¿no? Sí. Con la canción, ¿cuál es? La de que... Against the Wind de Bob Seger, que es un Sí, poco el Bruce Springsteen maldito, ¿no? sí, 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 sí. Sí, es una canción chula. Y me gustó mucho y él, la verdad es que me puso un mensaje, pues fue un otoño difícil para el Real Madrid. Otoño siempre para un equipo muy triunfador es difícil porque quedan muy lejos los títulos, ¿no? Y si se suman lesiones es complicado. Yo de Pablo Lasso admiro sobre todo, antes que hablamos de la capacidad de ir a batallas o no, haberlas elegido muy bien desde el principio y saber que su ego no tiene que estar por delante de otras cosas más importantes, ¿no? Él es un maestro en muchas cosas, porque creo que es muy bueno en muchas cosas, pero precisamente en la gestión del jugador, él ha sido jugador y ha estado a un máximo nivel, ¿no? Es muy bueno. O sea, saber cuál es la personalidad de Rudy Fernández, saber cuál es la personalidad de Sergio Llull, ¿no? Tan importante. Saber que a Doncic pues, lo tienes que llevar así o así, ¿no? Y yo creo que Lasso, y luego tiene una característica que me gusta mucho también, que es que
con tantísimas ruedas de prensa que da al año, él sabe también medir cuándo tiene que dar un titular o cuándo tiene que dar una frase, y no me parece un tío aburrido. O sea, me parece que hay entrenadores balcánicos que son mucho más graníticos, y Pablo Laso tiene momentos también muy, muy interesantes, ¿no? Yo he estado con, no personalmente, pero he estado con Lasso alguna vez en alguna cosa del Madrid que me han invitado, cosas así, o una rueda de prensa, he estado alguna vez, cosas así sueltas, y me parece muy ingenioso y con muchísimo sentido del humor, y que luego tiene esa imagen como muy de... Pues se ha ido transformando además, como entrenador, con sus famosas lasinas, ¿no? Y todas estas cosas. Piensa que él es 1,77 aproximadamente, o era 1,77 cuando jugaba y tenía pelo, y claro... Su padre le manda a jugar en high school una temporada en Pensilvania. Entonces él tiene que hacerse al idioma y convencer a todo el mundo y tal. Habla inglés fenomenal. Sí, habla muy bien inglés. Y eso le lleva a que todos los años que él ha jugado profesionalmente tenía una gran conexión con los jugadores americanos, y él sí que hacía de hilo conductor del entrenador. Siempre se ha dicho, el base es un poco el entrenador en la pista. Él lo era, pero con todos los jugadores, ¿no? Y ha sido capaz de, con esa estatura, muy rápido, de piernas, pero más rápido de cabeza, ser el máximo asistente y el máximo robador de balones en la Liga Española, en la Liga CB. Luego, como entrenador, ha sido capaz de adaptarse, y curiosamente ha sido peor entrenador de equipos pequeños que buen entrenador de equipo grande. Y de hecho tú comentas en tu libro que en su etapa final de como jugador va al Cáceres, y tú le ves entrenando y le ves comportándose, y que veías ya esa especie de facilidad para comunicar, para dirigir, y que le veías como futuro entrenador. Sí. Y yo te iba a preguntar si tú ves ahora algún jugador con esas características, tú que tienes que ver mucho calentamiento, entrenamiento, si le ves en su forma de comportarse ya un entrenador en ciernes, aunque luego no se dedique a eso, pero que tú digas, tiene desde luego madera. Buena pregunta. Todas las mías lo son, Titi. No es buena pregunta, porque actualmente los jugadores sí que, bueno, pues están muy dedicados, o sea, digamos que tienen menos flexibilidad a la hora de hacer cosas que no sean puramente lo que hacen. O sea, antes tú veías, pues bueno, la época del Madrid de los 70, pues que muchos estudiaban, ¿no? Medicina, ingeniería o tal, ¿no? Y ahora prácticamente... Sí, están muy especializados, ¿no? Muy especializados, y luego se encuentran ante la primera muerte, que es la retirada, como hay un vacío muy grande y no quieren dejarlo, ¿no? Pues me pillas porque estoy pensando en jugadores que estén pensando en luego ser entrenadores. Seguramente Nick Calates, el base griego, tiene pinta de luego pues, pasar a ser entrenador, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que él es norteamericano, no sé si allí o aquí, pero sería como un poco un Mike D'Antoni en su día, ¿no? Alguien que piensa mucho sobre el juego y que luego pueda desarrollarlo, ¿no? ¿Sabes? Yo tuve un pique con Nick Calates. ¿Ah, sí? No sé si te lo puedo contar aquí, pero sí, mis asientos están cerca de la pista, ¿no? Entonces me considero un poco el Spike Lee del Palacio. Entonces en un momento dado... Hooligan ilustrado, ¿no? Exacto. Hace un par de años, en un encuentro aquí en Madrid contra el Panathinaikos, Calates, que es muy de... Lo que tú dices, de dominar todo lo que a veces no... De comer la oreja al árbitro, de picar a un jugador, no sé qué. Así era Lasso también, ¿eh? De hecho, me acuerdo que estaban su hijo pequeño y su mujer cerca de nosotros, y yo le hice un par de comentarios, no ofensivos ni nada, pero un poco en plan, basta ya, Nick, de dar la brasa, ¿no? De que a jugar, o no hagas floppy, ¿no? Algo así le dije. Y estaba mi hermano al lado. Y el tipo de repente encadenó 4 jugadores impresionantes y me los dedicaba cada vez. O sea, me miraba y me hacía como el gestito de me tienes que aguantar, gracias a Dios ganamos. Bueno, muy recurrente eso. Yo como segundo entrenador, precisamente fue Julve, alguna vez con algún jugador norteamericano que había sido nuestro jugador y que había pasado a otro equipo. Recuerdo a Dani Abrams, que había pasado a Unicaja. Recuerdo al principio de un partido, como que le digo algo, él me mira, mete una y ya, que es una mezcla entre amistad y me estás picando. Entonces ya llega Julio y me dice, no vuelvas a hacer eso en tu vida, no le des gasolina. Sí. No despiertes el dragón, ¿no? Sí. Un entrenador que admires mucho. Me gusta mucho Phil Jackson por la forma, no solo por ganar, sino por no ser del circuito. O sea, Phil Jackson es un tío muy denostado entre lo que es los lobbies de agentes y entrenadores norteamericanos, porque él
por un lado ha sido un poco sobrado en ocasiones, Sí. ¿no? Hablando de los demás, y por otro lado él no ha estado en los circuitos de la rueda, que se llama, ¿no? O sea, es verdad que por su currículum, pues cuando le ha tocado ir de Chicago a Los Ángeles, es que era lo que había, ¿no? O sea, querían aspirar a ese tipo de nivel, ¿no? De gestor de grandes estrellas, pero me gusta que ha sido muy libre de poder hablar, pues, o de libros, o poder hablar de los vídeos que él le ha puesto al equipo, utilizando Gladiator, utilizando bueno, pues películas para motivar, ¿no? Utilizó mucho el Mago de Oz en su día con Chicago Bulls para motivar a Horace Grant y compañía, ¿no? Phil Jackson a mí me parece una figura muy interesante. Sí, además a ti que te gusta mucho también mezclar cosas de Sí. música y todo eso, pues entiendo que sea algo. Lo que es curioso es como un entrenador tan bueno y tan disruptivo sea luego tan mal general manager, ¿no? Con Knicks es curioso. Bueno, porque es muy difícil, o sea, creemos que todo el mundo vale para todo, y yo Ya. creo que el único que ha conseguido acercarse a ganarlo todo como en todos los oficios ha sido Pat Riley. Pat Riley fue un buen Sí. jugador universitario, un jugador del montón en NBA, pero hizo NBA, o sea, jugó en la NBA, un muy buen entrenador y un muy buen dirigente, digamos, ¿no? Pero hay otros que juegan muy bien, son un desastre como entrenadores o como general manager, o el que entrena no necesariamente puede valer para dirigir una franquicia, que son, y más hoy en día, que es una gestión de muchísimas cosas. De hecho, muchas veces cuando un entrenador exitoso le va bien y le ponen también como general manager a la vez, eso siempre acaba mal. Me acuerdo de Skyler en el Madrid no le fue bien, o Siempre recordamos los casos que han funcionado Thibodeau. mal, ¿no? Sí, pero tampoco te diría muchos casos así que de repente dices, mira, te doy más poder. Y eso muchas veces acaba mal. No, yo creo que en la época de un entrenador, si estás muchos años en un club, va a haber un momento en Sí. el cual... bueno, Se pues, duda incluso, ya te digo, De Lasso tuvo un momento ahí crítico claro, el momento en el que le quitan a los ayudantes. Claro, él sale en silla de ruedas del Palau, A descalificado, y entonces esa pérdida de nervios más pues que el equipo no había funcionado bien ese año, hace que piensen en sustituirle. Y le quitan a los ayudantes que eran como muy cercanos a él. Entonces, a mí, yo admiro ese momento porque cualquier otro que ya hubiera estado en ese nivel lo hubiera tomado como una falta de respeto muy grande. Y él decide que no puede hacer ninguna declaración pública, si le molesta, él lo digiere y sale adelante, ¿no? Superar esos momentos a mí me parece de un mérito muy grande. Una posesión personal que tengas mucha estima, algo preciado que tengas, algo a lo mejor con baloncesto o no, que tengas especial cariño, que guardes. Bueno, suelo guardar alguna prenda de cada uno de los equipos donde he estado ayudante en el CAI Zaragoza, en el Cáceres de mi tierra, en distintas categorías he estado también, en los equipos que antes has comentado, en los Guayquerías de Margarita, ¿no? Tengo una camiseta que me dio un jugador, ¿no? Suelo guardar una cosita. Sí, como el libro este de Paul Shirley, Can I Keep My Jersey, ¿no? Can I Keep My Jersey, sí. Sí. Sí, lo que pasa es que estamos hablando mismo de 15 o 16 equipos distintos los de... Que, por cierto, escribe muy bien. Muy bien, Es de los deportistas que yo le he visto desarrollar textos con muy... Escribía en El País y escribió un artículo desafortunado y se lo cargaron, pero era muy ingenioso y a mí me gustaba mucho. Sí, sí. Y luego tengo un libro, bueno, varios libros así interesantes que los guardo con muchas ganas de baloncesto. Hay uno que se llama Ataques y Defensas Múltiples, era como la Biblia de hace mucho, de Dean Smith, del mítico entrenador de Carolina del Norte, el que fue el entrenador de Michael Jordan, ¿no? Entonces de ahí yo he notado que de ese libro luego se han desarrollado muchas tácticas, ¿no? Y lo guardo ahí, ya las páginas están un poco amarillas y tal, pero lo tengo. Y ya para acabar, no te quiero robar más tiempo, podría estar aquí hablando de baloncesto eternamente, pero un lema que tengas tú en la vida y que te repitas y que incluso a lo mejor hayas compartido en el vestuario con algún jugador en un momento dado, como a lo Ted Lasso. Bueno, los últimos años me ha gustado mucho decir nada es tan importante, ¿no? Y creo que para un vestuario es importante en los momentos malos, o sea, sí que hay muchas cosas importantes, ¿no? El desarrollo de una defensa o cómo nos comunicamos, ¿no? Pero cuando llega el mal momento, no venirse muy abajo, y yo creo que esa frase te ayuda a decir, no sobrereaccionemos, no nos pongamos muy tristes, no nos enfademos mucho, porque todo es remontable o a todo se le puede dar la vuelta. Entonces, nada es tan importante como para venirse abajo, ¿no? Para mí el gran ejemplo de mi vida es Mónica, mi mujer, ¿no? Ella es docente y es una tía muy tranquila, ¿no? Entonces, en la educación de mis hijos, tengo uno de 13 y otro de 10 años, ¿no? Que hacen baloncesto y bueno, hay veces que le veo rasgos de mi personalidad, ¿no? Se ponen un poco más nerviosos, pero sí que creo que ella es un poco la que pone el orden en casa y no ha habido nada. O sea, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Cuando
pasan 13 años de la vida de alguien, pues cosas de salud, cosas de tal, ¿no? Entonces, nada ha sido tan importante como para que perdamos los nervios demasiado, ¿no? O sea, yo creo que hay que disfrutarlo y gestionar esos sentimientos, dejando que salgan, que afloren, pero no para que condicionen las relaciones demasiado. Pues que con este cierre te dejo. Ha sido un placer tomarme una copa ahí contigo, Piti, un Seagrams con tónica, siempre contigo hablando de baloncesto y de la vida, que siempre es muy agradable. Para mí también, Javier. Un abrazo.